Imagina que un día te despiertas y descubres que la unidad de tu país se ha convertido en moneda de cambio, que el futuro de tu nación depende de 7 votos de unos señores que se fugaron de la justicia y ahora dictan condiciones desde un despacho a cientos de kilómetros de distancia. Imagina que el presidente del gobierno, el mismo que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, está dispuesto a borrar delitos, reescribir sentencias y humillar a los jueces con tal de seguir una legislatura más en el poder. No es una serie de Netflix, no es una novela política, es España, es 2025 y es el escenario perfecto para que Santiago Abascal entre en cuadro, mire a cámara y diga esa frase que a muchos les da vergüenza escuchar, pero que otros millones susurran en la calle. A España la están troceando en directo y la están vendiendo al mejor postor, porque el separatismo catalán ya no es solo una cuestión de banderas en los balcones o de idiomas en las aulas, es una prueba de estrés para el propio concepto de Estado. Durante años nos dijeron que aquello del procés fue un arrebato, un exceso, una especie de calentón colectivo que se curaría con diálogo y tiempo. Nos lo vendieron como una crisis pasajera, casi sentimental. Pero la realidad, la que no cabe en los titulares suaves, es que el desafío al Estado no solo no ha desaparecido, sino que ha salido reforzado. Los que proclamaron la independencia en un parlamento autonómico no están aislados ni arrepentidos, están sentados en la mesa donde se decide quién gobierna España. Y ahí es donde el discurso de Abascal, guste o no, encuentra un terreno fértil. Cuando Santiago Abascal habla de Cataluña, no lo hace como un analista distante, lo hace como alguien que ve en ese territorio el espejo de todas las renuncias acumuladas por los gobiernos de Madrid durante décadas. Renuncias educativas, renuncias lingüísticas, renuncias institucionales. Cada vez que se cedió una competencia, cada vez que se miró hacia otro lado ante un exceso, cada vez que se aceptó un chantaje presupuestario, se fue cimentando un relato que hoy estalla en la cara de todo un país. España es una suma de naciones y una de ellas tiene derecho a decidir si se queda o se va. Mientras unos asumen ese marco como si fuera inevitable, Abascal lo dinamita desde la primera frase. Para él, no hay naciones dentro de la nación, no hay derecho a decidir sobre lo que es de todos y no solo de una parte, no hay negociación posible sobre la unidad nacional. Lo interesante es cómo construye ese relato. Podría limitarse a repetir artículos de la Constitución, a citar leyes, a invocar a los padres de la patria, pero no lo hace. Prefiere bajar el debate al terreno de lo cotidiano, habla del guardia civil destinado en Cataluña al que escupieron en 2017 por llevar el uniforme. Habla del profesor que se atreve a dar una clase en castellano y acaba señalado ante sus alumnos. Habla de la familia que se marchó de su pueblo porque sus hijos eran los raros por pedir libros de texto en la lengua oficial del Estado. Esas historias crean una textura emocional que ningún debate jurídico puede igualar y cada vez que las introduce en un discurso, el mensaje subterráneo es el mismo. Lo que se está rompiendo no es solo un territorio en un mapa, es la dignidad de la gente corriente. Mientras tanto, desde la Moncloa se repite el mantra de la convivencia, la palabra mágica que lo justifica todo. Se nos dice que la amnistía es un paso necesario para cerrar heridas, que el diálogo con los independentistas es la única vía posible, que la alternativa es el caos. Abascal, en cambio, plantea justo lo contrario, que la amnistía no cierra heridas, las abre en canal, que el mensaje que se envía a cualquiera que quiera desafiar al Estado es demoledor. Si chantajeas lo suficiente, si montas el lío bastante grande, al final te perdonamos. Y que la famosa convivencia se convierte en una coartada para permitir que en algunas comunidades autónomas ser españolista o simplemente neutral sea casi una forma de disidencia. En ese choque de relatos, Abascal no se coloca en la posición del centralista duro por pura estética ideológica. Lo hace porque ha entendido algo que otros prefieren pasar por alto, que la gente está cansada de ver cómo el Estado se arrodilla ante quienes se jactan de despreciarlo, cansada de ver fotos de sonrisas entre un presidente del gobierno y un líder separatista que huyó de la justicia, cansada de escuchar términos como relator, mesa de diálogo, desjudicialización, palabras frías que traducidas significan algo muy simple: vamos a hacer como si no hubiera pasado nada, pero a cambio de vuestros votos. Cada vez que Abascal se sube a la tribuna y pronuncia los nombres de Puigdemont, Junqueras o los líderes de ERC y Junts, no lo hace como un ejercicio de memoria, lo hace como acusación directa al presidente.
En su boca, esa lista de nombres se convierte en un espejo donde pretende reflejar la renuncia de Sánchez a defender el Estado. Y el marco es claro, no son interlocutores, son socios, no son adversarios ideológicos, son cómplices de un proyecto de ruptura. Ese lenguaje, que muchos califican de inflamatorio, es precisamente el que conecta con una parte del país que se siente traicionada cuando ve a sus instituciones ceder ante quienes quisieron volarlas desde dentro. Hay un detalle que define muy bien la estrategia de Abascal. Él no habla de problema catalán, habla de problema español con Cataluña. Cambia el foco, no presenta a Cataluña como un bloque homogéneo que siente algo, sino como un territorio donde una parte de la población ha impuesto su relato sobre otra gracias a la complicidad de gobiernos débiles en Madrid. De ese modo, se dirige directamente a esos catalanes que se sienten huérfanos políticamente, los que ven con rabia cómo se negocia en su nombre con quienes nunca les representaron. Cuando habla de ellos, no lo hace en términos de voto, lo hace en términos de dignidad. Os han dejado solos y ahora vienen a deciros que esto se arregla olvidando lo que hicieron. El corazón del discurso de Abascal sobre el separatismo catalán es una idea que a simple vista parece básica, pero que en los últimos años se ha vuelto casi subversiva. La ley no se negocia, y menos con quien la ha roto conscientemente. Esa frase, repetida una y otra vez, se convierte en un martillo contra la amnistía. No entra en tecnicismos jurídicos, no discute los matices de cada reforma, va al núcleo. Si hoy se perdona saltarse la Constitución porque hacía falta un puñado de votos, ¿qué garantía hay de que mañana no se perdone otro delito igual o peor por la misma razón? Ese planteamiento instala en la mente del ciudadano medio una sensación de inseguridad jurídica que va más allá del tema catalán. Si las reglas del juego cambian en función de los intereses del gobierno de turno, ¿qué valor tiene entonces la palabra Estado de Derecho? Por supuesto, sus críticos responden que la política siempre ha sido negociación, que la transición se construyó sobre pactos, que la flexibilidad es señal de madurez democrática, pero Abascal responde con una comparación que encaja muy bien en el clima actual. Una cosa es pactar con quien quiere mejorar el país y otra pactar con quien ha demostrado que su objetivo es romperlo. Y a partir de ahí construye una línea roja que le diferencia del resto. Mientras otros partidos se pierden en matices sobre hasta dónde llegar, Vox se instala en el no hay nada que negociar sobre la unidad nacional. Es una posición incómoda porque reduce su margen de maniobra, pero al mismo tiempo le da una claridad que muchos votantes agradecen en medio de tanta ambigüedad calculada. Otro elemento clave del relato de Abascal es su batalla contra el relato histórico construido por el separatismo. Durante años, una parte de la política y de los medios ha aceptado casi sin rechistar la idea de que Cataluña es una nación milenaria oprimida, que España le roba, que el Estado es poco menos que un ocupante. Contra esa narrativa victimista, Abascal no responde con sutileza, responde con un portazo, habla de Cataluña como cuna de España, recuerda a los catalanes que murieron defendiendo la unidad nacional, insiste en que no hay una historia pura catalana y otra española, que son la misma, y al hacerlo desafía el discurso oficial de la Generalitat que ha ido calando en generaciones de alumnos educados en un sistema donde la palabra España se ha ido sustituyendo por una nebulosa de eufemismos. En este combate simbólico, los gestos importan tanto como las leyes. Por eso, cuando Abascal despliega una bandera gigante en un acto en Barcelona, no está simplemente decorando un mitin, está lanzando un mensaje: no os pueden echar de vuestra propia tierra por sentiros españoles. Esas imágenes, que para algunos son provocaciones inútiles, para otros son una bocanada de aire fresco en un ambiente donde ondear la bandera nacional se ha convertido casi en un acto de resistencia. Y de nuevo, la política se mezcla con la emoción. No se trata solo de artículos constitucionales, se trata de identidades heridos, de orgullo, de pertenencia. Pero no nos engañemos, el debate sobre el separatismo catalán no vive solo de símbolos, también se juega en el terreno muy concreto del dinero. Abascal aprovecha cada concesión económica a la Generalitat, cada acuerdo de financiación privilegiada, cada pacto fiscal encubierto para recordarle al resto de España que la broma la pagan ellos. Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Madrid, Valencia. Habla de esos territorios como los grandes olvidados, mientras Cataluña y el País Vasco arrancan ventajas a golpe de chantaje parlamentario. Y ahí se activa un resentimiento soterrado que lleva años fermentando, el de quienes sienten que cumplen, pagan y se ajustan al cinturón, pero no salen en las fotos ni tienen la llave del gobierno en su mano.
Frente a ese panorama, la propuesta de Abascal es tan drástica como coherente con su discurso: recentralizar competencias clave, educación, justicia, seguridad y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la unidad territorial. Para sus adversarios, eso es un salto atrás, un eco de otro tiempo. Para él, es la única forma de garantizar que lo que se decide en el Parlamento Nacional se aplica igual en Barcelona, en Sevilla o en Vigo. Ha repetido muchas veces que un Estado que renuncia a controlar su propio sistema educativo está firmando su sentencia de muerte. Y en el caso catalán, cree que esa renuncia ha sido el origen de una generación entera socializada en la idea de que España es un problema y no una casa común. La pregunta es: ¿está España preparada para una apuesta tan frontal? ¿Está dispuesta a desandar el camino autonómico en nombre de una recentralización patriótica? Muchos dirán que no, que es imposible, que la descentralización es irreversible. Pero Abascal juega a otro nivel. Él no promete que mañana vaya a desaparecer el modelo autonómico, promete algo más inmediato: que mientras él tenga un micrófono no va a legitimar ni un milímetro más de cesión ante el separatismo. Esa promesa, que puede parecer retórica, tiene un valor simbólico enorme en un momento en que buena parte de la ciudadanía percibe que casi todo es negociable para la clase política. Y aquí volvemos al principio: mientras el gobierno vende la amnistía como un ejercicio de grandeza y madurez democrática, Abascal la señala como el ejemplo perfecto de hasta dónde se puede llegar cuando el poder se convierte en el único horizonte. Porque en el fondo lo que está diciendo es algo tan brutal como simple: si hoy se perdona a los que declararon la independencia, mañana, ¿por qué no perdonar a los que bloqueen una frontera, tomen una institución o decidan imitar el modelo en otra comunidad? La línea que separa el conflicto catalán de otros posibles focos de secesión se vuelve difusa cuando el mensaje es que el Estado al final siempre cede. La batalla por Cataluña es mucho más que una cuestión regional. Es el laboratorio donde se está midiendo hasta qué punto la sociedad española acepta que su unidad sea un elemento más en la lista de variables políticas a la altura de unos presupuestos, de una ley laboral o de una reforma fiscal. Y en ese laboratorio, la voz de Santiago Abascal resuena como la del tipo que tira de freno de mano cuando ve al resto acelerando hacia un muro. Lo hace con un estilo que irrita, que polariza, que no busca consensos cómodos, pero precisamente por eso está marcando el marco de un debate que muchos habrían preferido seguir disfrazando de problema territorial. Al final, más allá de siglas y de simpatías, la pregunta que queda es incómoda pero inevitable: ¿puede una democracia sobrevivir si empieza a tratar su propia legalidad como un elemento flexible que se adapta a las necesidades de un gobierno concreto? ¿Puede un país seguir llamándose unido si partes de su territorio se sienten con derecho a negociar su pertenencia como si fuera una suscripción a una plataforma digital que se renueva o se cancela según convenga? Santiago Abascal ha decidido que su respuesta es un no rotundo, sin matices, y ha hecho de ese no una marca, una bandera, y para muchos la única voz que pone palabras a un malestar que crece cada vez que ven una nueva cesión envuelta en la seda de la palabra convivencia. Porque en política, como en la vida, hay momentos en los que no vale con contentar a todos. Hay cuestiones que no admiten medias tintas, y para Abascal, la unidad de España es precisamente una de esas líneas que no se cruzan. De ahí que cada vez que alguien intenta convertir el separatismo catalán en un simple problema de encaje territorial, él devuelva la pelota con una frase que, por incómoda, tiene tanta fuerza: no se trata de encajar a Cataluña en España, se trata de que España deje de desfigurarse para contentar a quienes nunca se conformarán con nada que no sea romperla. Y esa, nos guste o no, es la discusión que va a seguir marcando la política española mientras haya un solo voto que dependa de quienes un día decidieron que podían declarar la independencia en directo y que años después descubrieron que el precio de semejante desafío no era la cárcel, sino la llave de la gobernabilidad. Y si todavía piensas que todo esto es teatro, que Abascal exagera, que el separatismo es solo ruido de cuatro radicales, te invito a hacer un ejercicio muy sencillo. Pregúntale a cualquier español que viva en Cataluña si se siente igual de libre hablando castellano en Barcelona que hace 20 años. Pregúntale a un guardia civil destinado allí si se pone el uniforme para ir a comprar el pan o prefiere pasar desapercibido. Pregúntale a un empresario catalán que colgó la bandera de España en su fachada en octubre de 2017 si volvería a hacerlo hoy sin pensárselo
2 veces. Las respuestas te van a incomodar, porque demuestran que lo que está en juego no son ideas abstractas, sino la vida diaria de millones de personas que sienten que en su propia tierra ser español se ha convertido en una posición política y no en una condición natural. Mientras tanto, en Madrid, los partidos tradicionales siguen jugando al ajedrez con las piezas del tablero autonómico. Creen que controlando los titulares, firmando acuerdos de última hora y vendiendo cada pacto como un logro histórico pueden tapar el agujero. Pero el agujero crece, y crece porque la gente no es idiota. La gente ve cómo se premia a quien amenaza, cómo se castiga a quien cumple y cómo la palabra España se pronuncia cada vez con más vergüenza en ciertos ambientes por miedo a parecer facha. Esa inversión de valores, ese mundo al revés donde defender tu país es visto como un acto de extremismo, es el caldo de cultivo perfecto para que el discurso de Abascal no solo crezca, sino que se instale como el único que parece tener las cosas claras. Y aquí está el detalle que no se puede ignorar. No importa cuántas veces lo llamen ultra, cuántas portadas le dediquen acusándolo de dividir, cuántas tertulias monten para desmontarlo, cada vez que Puigdemont aparece en un vídeo desde Bruselas dando órdenes, cada vez que un consejero de la Generalitat habla de países catalanes, cada vez que se negocia una nueva cesión presupuestaria a cambio de 7 votos, el argumentario de Abascal se refuerza solo. No necesita inventar nada. Le basta con señalar. Así que la pregunta final te la dejo a ti. ¿Vas a seguir aceptando que la unidad de tu país se negocie como si fuera una oferta de Black Friday? ¿Vas a quedarte callado mientras te dicen que defender la Constitución es de fachas pero romperla es diálogo? ¿O vas a empezar a exigir que quien juró cumplir y hacer cumplir la ley lo haga de verdad, aunque le cueste el sillón? Porque esto ya no va de izquierda o derecha, va de dignidad. Y la dignidad, como la unidad de España, o se defiende entera o se pierde por trozos. Santiago Abascal lo tiene claro. La pregunta es si el resto del país está dispuesto a despertar antes de que sea demasiado tarde.